Buenas noches, hermanos. Un gusto saludarlos a todos los que miren este corto video. Yo les deseo bendiciones a todos, hermanos. Hoy en esta noche, hermanos, en esta tarde, yo les quiero compartir una parte de la Escritura, Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, Segunda de Samuel 11, versículo 2. En esta parte, hermanos, nos está hablando de cómo el demonio le llegó a su vida, a David, hermanos. David era un hombre muy conocido porque por vencer a aquel gigante famoso. David se hizo famoso por vencer a ese gigante porque todos le tenían miedo. Pero de eso no quiero hablarles, hermanos. Yo lo que les quiero hablar es de cómo David cometió un adulterio. Cómo David cayó en la trampa del enemigo. Cómo David le entraron esos malos deseos en su corazón para que hubiera podido cometer ese adulterio y pecar ante los ojos de Dios. Ese es segunda carta de Samuel, versículo 2. Miren, hermanos, vamos a leerlo. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una tarde, después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio y desde ahí vio a una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella. ¿Miraron? ¡Qué bella!, dijo David. No, hombre, esta mujer. ¿Cómo haya pensado David? No, pues esta mujer tiene que ser mía. Ya la había mirado bañando y desnudita, hermanos. Imagínense un hombre que mira a una mujer desnuda. ¿Cómo? Pa. Fíjense, ¿cómo le entró? ¿Cómo le entró eso? ¿Cómo llegó a su vida, hermanos, el mal? ¿Cómo llegó a su vida? ¿Cómo él dejó entrar esos malos deseos en su mente? Y de ahí los dejó entrar en su corazón. Por eso es que cuando Satanás siempre va a llegar a la mente, el pensamiento. Pero si tú dices, ay, qué rica está esa niña, es una belleza, la quiero conmigo. Y lo dejaste entrar en tu corazón. Por eso es que David llegó a cometer ese adulterio. Fíjense más adelante lo que hizo. Cómo lo dejó entrar y lo llevó a qué? A cometer a la obra. O sea, a la obra, fíjense. David ordenó que averiguaran a quién era. Se lo voy a repetir, perdón. David ordenó que averiguaran quién era y le dijeron, es Betsabé, esposa de Urías, el Eteo. Miraron, ¿por qué? ¿Por qué pecó David? Porque la mujer estaba casada, tenía marido. Yo no sé por qué David cometió eso. Pues si David le sobraban mujeres, hermanos, él tenía, entonces se podían tener, qué sé yo, las que tú quisieras, hermano, en el Antiguo Testamento. Yo no sé por qué David, deseó esa mujer y la hizo él. Pues es la que él vende, el mal, el pecado. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que pecara contra Dios. Fíjense. En el versículo 4 dice, la mandó buscar. Allí ya estaba obrando. David ya estaba obrando. Tráiganmela aquí en mi cama, quiso decir, en pocas palabras. Tráiganme, esa mujer la quiero en mi cama. La quiero ser mía. Es lo que David pensó. Por eso es que fíjense, es más la palabra de Dios aquí les voy a decir. La mandó a buscar, la trajo a su casa y se acostó con ella.
cuando acababa de purificarse de su regla. O sea que la mujer todavía estaba en su periodo, hermanos. Es así como David cometió este adulterio, hermanos, como David pecó contra el Señor. Él cometió una infidelidad, violó el mandamiento de Dios, acostándose con esta mujer Besaibe, algo así como se llama. Es muy difícil el nombre, hermanos, pero, pero es como así David pecó y cometió este adulterio ante los ojos de Dios. Y pónganse a analizar nosotros, hermanos, en este tiempo está de moda la infidelidad. Nosotros a veces, a veces unas parejas que falla el hombre, o falla el hombre y la mujer se enoja, se da cuenta, pues yo le hago lo mismo. O la mujer falla, no, pues yo le hago lo mismo también. No sé, hermanos, qué está pasando con nosotros en estos tiempos. Pero si David lo castigaron con un solo adulterio, imagínense nosotros que cometemos muchos, ¿cómo nos va a ir? Es muy grave ante los ojos de Dios, hermano, eso. Hay que tener mucho cuidado para que entendamos un poco lo que David le sobrevino. Fíjense en la misma carta de Samuel. Samuel 2, segunda carta de Samuel 12, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo que le... Ella cuando Yahvé mandó allá a Natanael para que David le dijera todo lo que había hecho, fíjense. Mandó entonces Yahvé a Natanael a donde estaba el rey David, fíjense. Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo, en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado, la había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos, junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oírlo David se enojó muchísimo. Al oírlo David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán, viva Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión. Natán le respondió, tú eres ese hombre. Esto te dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te entregué la familia de tu Señor y puse a tu disposición sus mujeres. Te di poder sobre Judá e Israel, y por si fuera poco, te daría más todavía. ¿Por qué entonces me has despreciado,
haciendo lo que no me gusta. Tú no solo fuiste el causante de la muerte de Urías, el Eteo, sino que, sino que además le quitaste su esposa. Si tú lo has asesinado por la espada de los amonitas. Pues bien, ya que me has desobedecido y te has apoderado de la esposa de Urías, jamás se apartará la espada de tu casa. Así habla Yahvé, haré que tu descendencia, haré que tu desgracia parta de tu misma casa. Tomaré tus esposas en tu presencia y se las daré a otro que se acostará con ellas en pleno día. Tú hiciste esto sin que nadie lo supiera, pero yo cumpliré esto que digo a la vista de todo Israel y a plena luz del día. Miraron, hermanos, todo lo que le sobrevino David por cometer un solo adulterio, hermanos, por un solo pecado, lo que le sobrevino en su vida. Lo que yo entiendo, hermano, que el adulterio ante Dios es muy grave, hermanos. Si Dios David era un hombre elegido por Dios, era un rey, vivía en gracia de Dios, obedecía sus mandamientos, hermanos, pero con solo violar uno de los mandamientos, no cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo. Ese es el adulterio que violó David, hermanos. Y ahora en estos tiempos, hermanos, nosotros cometemos tantos adulterios que nosotros pensamos que Dios nos va a perdonar así nomás. Que Dios no nos va a castigar, hermanos. Pobrecito de ti, hermanos, si partes con esos adulterios. David no era cualquier persona, hermanos. David era un cercano a Dios. Dios no tolera el adulterio. Dios no tolera el divorcio. Dios aborrece el pecado, hermano. Lo castiga, lo detesta. Pero nosotros aquí también debemos de aprender, hermanos. Debemos de aprender de David. David, ¿qué hizo David cuando entendió todo lo que había hecho? Todo lo que le dijo este profeta que mandó Yahvé. ¿Cómo David, aprender de David, qué hizo para alcanzar el perdón, la misericordia de Dios? ¿Qué es lo que hizo David? Fíjense, David dijo a Natán, pequé contra Yahvé. Reconoció sus pecados, David. Reconoció su pecado, que él había pecado, que él cometió ese adulterio, hermanos. Y nosotros también debemos, cuando nosotros cometamos un adulterio, hermanos, reconocer que hicimos mal. Pedirle perdón a Dios. Ir a confesarte. Comulgar. Y no volverlo a hacer. Porque David aquí pidió perdón y ya nunca lo volvió a hacer. Eso es lo bonito de David, hermanos, que David se arrepintió, reconoció su pecado, le pidió perdón a Dios. Y nosotros adulteramos, ¿eh? Me siento bien contento y venga la otra, hermanos. Oh, hermanito de mi alma. Si supieras lo que te espera si tú llegas a partir de este mundo con esos adulterios. Vivirás contento aquí unos 2, 3 años, qué sé yo, 10 años, lo que te quede de vida en este mundo, llenos de placer. Pero esos placeres, hermanos, si tú no cambias, si tú no vuelves a Dios, si tú no le pides perdón a Dios y llegas a partir con esos pecados así, con esos adulterios,
tu placer se va a volver en una eternidad de dolor, hermanos. Tener mucho cuidado, hermanitos. Tener mucho cuidado con eso. El adulterio es tan peligroso como una arma que te disparan en el corazón. Como una espada que te atraviesa, te lleva a la muerte. El adulterio, el pecado. Recuerdo, parece que en Corintios 6, 9, también ahí están una lista de unos cuantos adulterios, unos pecados que nos llevan a la condenación, que no entran al reino de Dios. Donde dice el borracho, el infiel, el adúltero, el chismoso, el orgulloso, el ladrón, el homosexual, todos esos no heredan el reino de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos está enseñando, nos está previniendo, hermanos, para que no partamos así con estos pecadotes a la presencia de Dios, porque muchos decimos, cuando yo llegue a Dios, allá me va a perdonar. Mentira, hermanos, allá ya no vas a tener misericordia. Allá ya te va a juzgar, porque Dios es un salvador, pero a la vez es un juez, hermano. Eso es lo que no podemos entender. ¿Qué? Ahí voy. Es lo que debemos entender, hermanos, que Dios aquí es nuestro Salvador en esta vida. En esta vida es nuestro Salvador. Pero cuando partamos de este mundo hacia su presencia, va a ser nuestro juez. Cambiar nuestra actitud, hermanos. Cambiar, hacer una buena conversión, una sincera conversión. Volver a Dios y pedirle perdón por todos los pecados que hemos cometido. Para que Dios pueda perdonar y tener misericordia y alcanzar su misericordia. Porque el perdón, hermanos, se gana, se busca la salvación. En otra parte lo dice la salvación. La vida eterna es como un tesoro escondido, hermanos. El tesoro escondido, ¿qué debes buscarlo? Buscar pistas. No nomás voy a decir, Señor, perdóname y ya te perdono. No, no, no es así, hermano. Se debe de ganar el perdón. La salvación se gana, hermanos. Hay que tener cuidado con estos adulterios, los que nos matan, los que nos llevan a la muerte. El egoísmo, el orgullo, la pereza, la envidia, el odio, el egoísmo, la mentira, el racismo, el fraude, todo eso, hermano, el orgullo, todo eso debemos de sacarlo de nuestro corazón para que Dios pueda obrar en nosotros y podernos hacer, transformarnos, podernos hacer mejor persona, practicar sus mandamientos, practicar su palabra, practicar la generosidad, la bondad, la misericordia, la justicia, hermanos. Practicar la justicia es tan importante para poder llegar a ser salvos, para poder llegar y entrar en el reino de Dios y le digas, Padre, aquí estoy, Padre, te traigo esta obra. Pero si no llevamos ni una obra, hermanos, ¿qué le vamos a ofrecer al Señor cuando lleguemos allá? Si en mi corazón lleva puro rencor, resentimientos, odio, racismo, no amé a mi prójimo, oh Dios, ¿qué va a encontrar en mi corazón el Señor cuando lo escudriñe? ¿Qué va a encontrar? Todo eso me lleva a la muerte, hermanos. Cambiar su vida, hermanos. Cambiar su vida ahorita que están a tiempo, hermanos. No se dejen vencer, cambien su vida. Pídanle la gracia a Dios, hermanos. Yo se los digo por experiencia. Aquí estoy yo era un hombre del mundo, completamente entregado al mundo. Era un hombre, los que me conocen, hermanos, me critican, me inventan, porque porque me conocen que yo era un drogadicto, un alcohólico, un infiel, un egoísta.
un golpeador de mujeres que golpeaba a mi esposa, mis hijos, los había abandonado completamente, mi familia los había abandonado, hermanos. Pero por la gracia de Dios estoy aquí. Me transformó. Cuando yo estuve en un abismo hasta lo más profundo, Él me transformó, hermanos. Me cambió. 5 años llevo, hermanos, que no he probado ni gota de alcohol, ni de drogas, ni de lo que hacía antes, hermanos. Dios existe, Dios transforma. Dios te hace un hombre nuevo. Cuando tú lo buscas, cuando tú lo invocas, cuando tú lo dejas entrar en tu corazón. Hace las cosas nuevas, hermano. No digas, yo no puedo salir de mi vicio, yo no puedo salir de mi infidelidad, yo no puedo salir de mi borrachera, yo no puedo salir de la mentira o de cualquier pecado. Sí se puede, hermanos, sí se puede. Lo único que debes de hacer es decirle que sí al Señor, entregarle tu corazón, entregarle tu alma, entregarle tu vida por completo, porque Dios te quiere completo. Dios no te quiere la mitad en el mundo y la mitad en Dios. No, Dios no te quiere así. Dios quiere todo o nada, hermanos. Dios quiere todo o nada. No puedo ir a la iglesia y al mundo. No puedo ir a la iglesia y ser borracho. No puedo ir a la iglesia y ser drogadicto. No puedo ir a la iglesia y soy infiel. Porque entonces estaría comportándome como un hipócrita, como un falso mentiroso, tratando de engañar a Dios. No, hermanos, así no es. Así no es. Tener mucho cuidado, hermanos, con eso. Yo les quise compartir este corto video, hermanos, para prevenirlos, para orientarlos, hermanos, para decirles un poco de lo que yo he experimentado. Hay mucho que aprender, hermanos. Yo les estoy contando un poquito de lo que Dios me ha mostrado. Si supieran lo que se siente ahí abajo cuando estás en ese abismo. Acuérdense del hijo pródigo, cómo sintió, cómo quería comportarse como un puerco, comer hasta las bellotas de los puercos que comían. Estaba a fondo. Pero aprender de él también, que dijo, volveré a mi padre, le pediré perdón, le diré, he pecado contra Dios y contra el cielo. He pecado contra Dios y contra ti, Padre. Se arrepintió, reconoció que había hecho mal y volvió a Dios. El Padre siempre estará dispuesto a perdonarnos mientras reconozcamos y reflexionemos, pedirle perdón y volver al camino. Muchas gracias, hermanos, a todos los que miran este video. Yo se los quise compartir con mucho cariño y respeto, hermanos, y hablarles de este Dios tan grande y maravilloso. Y cuidado, hermanos, con los adulterios, cuidarlo con el pecado, hermanos, porque es muy peligroso. Caminar con pecados, hermanos, vivir esta vida en pecados y partir de este mundo en pecados. Es como si te amarraras un lazo en el cuello y ahorcarte como Judas. Te lleva a la muerte, hermanos. Tener mucho cuidado. Que Dios me los bendiga, que Dios los cuide, los guarde y los proteja, hermanos. Bendiciones a todos los que miren este video de cualquier lugar, hermano. Que Dios los cuide. Amén.